para, para la grabación. Van a perdonar que vamos a estar atendiendo las grabaciones porque queremos aprovechar para otros hermanos llevar estas cintas. Me dicen cuándo empezamos. Ahí me avisan cuando sea de filmar, hermano. Hermano Vidio. Entonces, San Mateo 28, vamos a tener listos los finales de los evangelios, los últimos, o el último capítulo de cada evangelio. Y solo déjenme que esperemos que empiece la filmación. Solo prepare ahí de tal manera que pueda ser de provecho para nosotros en el de Jesús. Amén. ¿Hubo algún problema? El desarrollo de la Iglesia de Cristo. Esa es la plática que vamos a tomar el tiempo del seminario para darla. El desarrollo de la Iglesia de Cristo. Cuando nuestro Señor vino a desarrollar su ministerio terrenal, es indudable que uno de los objetivos fundamentales de su venida, después de la redención del hombre, fue dejar formada su iglesia. Ahora es muy maravilloso, hermanos, y muy proverbial que el Señor no dejó organizadas iglesias, no dejó fundadas iglesias, sino dejó fundada una iglesia. No dejó tampoco al albedrío del hombre o a la imaginación humana el culto que se había de desarrollar en la iglesia, ni su organización, ni nada, sino que todo lo dejó previamente establecido. Aún en el Antiguo Testamento podemos ver que las figuras que vienen a señalar a la iglesia de Cristo nos hablan de una organización en el Antiguo Testamento que apuntaba a la iglesia, al organismo que se llamaría iglesia, en cuanto a su fundamento y su desarrollo. Vamos a tomar el primer ejemplo que tenemos, el arca de Noé. Para que se desarrollara el plan evangélico, el plan de Dios, tuvo que haber primero un enviado, un justo, que iba a desarrollar el plan. Ese justo, usted sabe, se llamó Noé. Noé, colocado en medio de una generación borrascosa y rebelde, violenta, no tenía nada que decirle a su generación, sin embargo era justo. No tenía ningún plan, aunque tenía ya la idea de los juicios que vendrían al mundo, y vivía bajo ese temor, no tenía ninguna idea de salvamento, hermano. Los juicios los supo por Enoc. Dios le había revelado a Enoc los juicios. Dios le había dado a Enoc que él viviera una vida santa y luego sería arrebatado, y eso lo supo Noé. Pero ahora la generación estaba en medio, la que se había desarrollado después de Enoc, en medio de un mundo violento. ¿Qué mensaje tenía de esperanza el justo Noé? Ninguno. Más bien veía con dolor, porque era justo, y los demás eran gente degenerada, gente rebelde, rebelada contra Dios, bajo poderes de espíritus malos, como nunca jamás se han visto en el mundo, aunque se van a volver a ver en el final. Pero el Señor no tenía solo un mensaje de destrucción. Desde el principio del Génesis había dicho que habría una esperanza, habría un salvamento, habría una restauración. Génesis 3:15. Pero, ¿cómo haría eso el Señor? Y tenemos una figura maravillosa, hermano, que si la analizamos, de ahí vamos a sacar grandes enseñanzas relativas a la iglesia. Veamos primero que la
Iglesia, igual que el arca, fue producto de una revelación. Pensemos en Noé un momento para luego aplicarlo a la iglesia. La iglesia, el arca no fue producto de la imaginación de Noé. Fue tan exacto, hermano, el plan revelado, que le dio a Noé hasta las más pequeñas dimensiones y detalles del arca. Le dijo cómo tenía que hacer, qué tenía que poner en el arca, qué tenía que meter en un piso y en el otro, los 3 pisos del arca. Con esto estamos diciendo y estamos enseñando que la iglesia verdadera es un plan divino revelado. Qué maravilloso. Mire, yo me emociono de solo pensarlo. Estamos en medio de una iglesia revelada. Plan revelado de salvación. ¿Cómo podemos cambiarnos de arca si no hay otra? Entonces el Señor no solamente reveló su plan de redención, de salvación, sino que dio los detalles. Luego entonces la iglesia igual es el plan de salvación de Dios. No puede ser la iglesia invención humana. No puede la iglesia ser así, como al hombre le da la gana. Sino tiene que ser, ¿cómo es, Señor? Así. Oh, amén. ¿Cómo es, Señor? Así. Amén, ahí vamos. ¿Cómo hago el arca, Señor? Así. Muy bien, Señor. Y ahora que ya está haciéndose el arca, ¿qué más, Señor? Predícale a la gente. Pero mira, Señor, que son violentos y no van a creer, predícales, háblales. Que el que no entre en mi plan perecerá. Y empezó el mensaje de Noé. A lo que quiero llegar, hermano, esta mañana en esa figura es que si no se hace y de igual manera uno el concepto de la iglesia, ¿cómo podemos averiguar si estamos en la iglesia verdadera? Este evangelio que usted tiene, si lo tiene de veras, hermano, como creo que lo tiene, se lo tuvieron que haber revelado. Y tuvo usted que atenerse a los a las estrictas instrucciones del Señor. Porque usted adora así, porque se lo tienen que haber revelado. Aunque lo haya oído de un ministro. Hay que averiguar si al ministro se lo revelaron o no. Hay que averiguar si eso coincide con la palabra. ¿Usted cree, hermano, que Dios hubiera levantado el arca en las aguas del diluvio si no hubiera estado de acuerdo al plan que él estipuló a Noé? Él vio cómo estaba el arca. ¿Qué tal si Noé, como hace la gente ahora, los ministros, entre comillas, ahora, y las nuevas agrupaciones religiosas cristianas? ¿Qué tal si Noé hace como hacen muchos ahora? ¿Por qué una puerta? Mejor 2. ¿Por qué tan bajita la puerta? Mejor más alta. Como hacemos nosotros con nuestras casas, que empezamos haciendo un plano y terminamos con otro diferente, ¿verdad? Al gusto del camino. Y nosotros tenemos que si Noé hubiera hecho eso, no le aprueba a Dios el arca. Y no entra la salvación por esa vía. Esa es una figura para dejar establecido que la iglesia es un plan de Dios. La salvación es un plan de Dios. Exacto. Adoración, alabanza, culto, doctrina. Todo es plan de Dios. Muy bien. Cuando Moisés, otra figura, iba a erigir el tabernáculo, Dios se lo revela. Dios le revela todo, hermano, hasta el más pequeño detalle. Usted sabe que el tabernáculo no fue planeamiento de un ingeniero humano. El tabernáculo fue producto de una revelación. Y al final de la revelación y a cada paso del mensaje de Dios a Moisés, insiste y le dice, ¿estás haciendo el tabernáculo de acuerdo al plan que yo te di en el monte? Sí, Señor. Después le vuelve a preguntar, ¿está el plan mío puesto en el tabernáculo como te lo revelé en el monte santo? Sí, Señor. Y por todo el camino. Y cuando terminó el tabernáculo, entonces Dios descendió y habló con Moisés. Ya está terminado el tabernáculo.
y vio como que se había revisado las medidas y todo. Sí está. Y entonces descendió la nube de la gloria de Dios sobre el tabernáculo. Es como que si dijéramos, bueno, están obedeciéndome muy bien, ahí voy yo con ustedes. Por eso sabemos, hermano, que la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Donde está la verdad que Dios ha revelado, ahí está la iglesia. No donde está cierto personaje, donde esté cierto individuo o cierto ministro. Donde está la verdad revelada de Dios, ahí está la iglesia. No importa que sean 2 o 3, y no importa que estén debajo de un techo de lámina, de maguey, o de hojalata, o sin techo. Amén, gloria a Dios. Y aquí tenemos otro avance. Allá estipular la obediencia para salvación en Noé. Con Moisés, estipular que la presencia de Dios no va a descender si no estamos de acuerdo a su plan, si no estamos desarrollándonos de acuerdo a su plan. ¿Verdad que sí? Así es, muy bien. Tenemos otra figura, hermano, la figura de David y Salomón. Ahora van a edificar el templo. Otra vez la misma cosa. Plan revelado. O sea que estamos estableciendo la tremenda verdad de que no puede ser sino por revelación de Dios. Todo lo que va a venir. Es exactamente cuando el Señor preguntó a sus discípulos para empezar a juntar el material de la iglesia. ¿Quién soy yo? ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Dicen muchas cosas, Señor, que eres un profeta, que eres Elías, que eres Juan resucitado, etcétera. El Señor nos muestra ahí que las opiniones humanas no pegan centro nunca. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se paró y todos los discípulos lo avalaron. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, como pegó centro, ya estaba Pedro, como quien dice, yo sí, yo sí. Y entonces le dijo el Señor, Pedro, esto te fue revelado por mi Padre. Revelación, hermano, la iglesia es revelación. Vamos un poco más rápido para poder entrar a los detalles de los finales de los evangelios y estamos midiendo el tiempo, porque también viene otra plática. Por favor, me dicen cuánto tenemos ya más por delante. Creo que hermano Marvin está a las 11. Muy bien, entonces, cuando el templo fue edificado, otra vez, el Señor examina el templo. Y la nube de la gloria de Dios desciende sobre el templo. ¿Por qué? Porque estaba de acuerdo a su plan. Ahora llegamos a otro tabernáculo u otro templo. Ahora es un templo vivo. Ahora es un templo de carne y hueso con la divinidad dentro de ese cuerpo. Ahora es Cristo. Ahora no es el templo de Jerusalén el que estamos hablando. Ahora no estamos hablando de un tabernáculo ni de un arca. Ahora estamos hablando del templo de Dios en la tierra. Cuando Cristo vino era Él, Cristo mismo era el templo. O sea, ahora la presencia de Dios estaba en el cuerpo de Cristo. En el río Jordán, después de estarse construyendo ese templo, recibió la nube de la gloria. ¿Por qué? Por la misma razón que el templo recibió la nube, por la misma razón que el tabernáculo recibió la nube, por la misma razón que en el arca de Noé entraron para salvarse todas esas personas, porque se había obedecido exactamente a las instrucciones del Padre. Cuando en la nube del bautismo, más bien del Espíritu Santo, vino sobre Cristo, se oyó la voz, este es mi Hijo amado, en el cual tomo complacencia. En otras palabras, estoy de acuerdo con mi Hijo, porque mi Hijo está de acuerdo conmigo. Estamos, ahí voy. Y llegó la presencia. Hermano, ¿qué nos queda de esta lección? Nos queda que o nosotros nos ajustamos al plan que Dios ha determinado en la iglesia, o vamos a perder su presencia. Y aún podemos ser destruidos en nuestro cuerpo por violar el templo. Pero ahora Cristo se va a ir. Y Cristo es tipo en este caso, David es tipo de Cristo. Y vamos a hablar de David y Salomón. Cristo se va a ir. De
igual manera que David va a morir. Y David no veía nada que quedara después de que él se fuera en cuanto a adoración. Y dijo, Señor, yo te voy a hacer un templo, el templo. Y le dijo el Señor, está bien, tú lo vas a hacer. Pero le manda a Natán y le dice, no, yo te voy a hacer casa a ti, no tú a mí. Qué raro, dijo David, ¿tú me vas a hacer casa a mí? Y fíjese, hermano, que le dio que llevara el arca del pacto a su casa. Hizo el tabernáculo de David. Y eso le hizo dar a David la casa que Dios le prometió con su descendencia. El reino y una casa se la hizo Dios. Su presencia en un tabernáculo se lo dio David. Pero David estaba con el deseo de hacer el templo. Pero Señor, que yo pueda, tenga el privilegio de hacer el templo. Y el Señor le dijo, David, junta el material. Porque tu hijo que te va a heredar en el reino, lo va a hacer. Bueno, Señor, si tú lo dispones así, está bien. Y juntó todo el material. Y dejó trazado todo para Salomón. Cristo es igual. Cristo dijo que edificaría la iglesia. Juntó todo el material. Pero no lo edificó él. Aunque para el caso es lo mismo. ¿Por qué? Porque el otro que vendría después de él se encargaría de edificarla. El Espíritu Santo. Igual que David. Entonces, ¿cuál fue la razón que le dieron a David? ¿Por qué no podía él edificar el templo? Porque tú, David, has hecho la obra de sangre. Qué figura, hermano. ¿Por qué Cristo no edificó, no se quedó edificando la iglesia? Porque a él le tocó hacer la obra de sangre. Derramó su sangre. David expuso su vida y derramó mucha sangre para formar el reino. Hizo el papel de Cristo, unificando, haciendo una nación con sangre. Nosotros somos una nación hecha con la sangre de Cristo. Entonces no edificó el templo, perdón, la iglesia. Pero él habla, edificaré mi iglesia, como que él la hace, porque él deja el material entero y el Espíritu Santo es él mismo también. Y se va, Cristo asciende, se va David a la tumba y se queda Salomón edificando el templo. Se va Cristo al cielo, a la diestra del Padre, y se queda el Espíritu Santo edificando la iglesia. Ahora, ¿cómo edifica la iglesia el Espíritu Santo? De igual manera que Salomón edificó el templo. ¿Cómo? Salomón puso una oficina central en el palacio, en el reino, y entonces dividió todo el trabajo en sectores, como que se cuadriculara el mundo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo con su centro ahí, y entonces reparte el trabajo adecuadamente a cada región, a cada cerro, a cada campo específicamente escogido, unos haciendo la obra de plata, otros haciendo la obra de oro, otros haciendo la obra de madera, otros la de piedra, otros la de medición, otros los carpinteros, unos herreros, otros plomeros, hermano, y distribuye todo el trabajo. Ahora, ¿cómo pudo haberlo hecho? Si no lo hizo él con sus manos, Salomón, pues sencillamente dando instrucciones exactas a cada región. ¿Usted se imagina qué caos hubiera sido si no da las instrucciones exactas a Salomón? En ese tiempo no había máquinas electrónicas. ¿Cómo le llaman? Calculadoras y todo eso. Pero las instrucciones fueron tan matemáticamente exactas que todos los que se apegaron al plan trajeron su material cuando se juntó para hacer el templo. Y no hubo un martillazo para armar el templo. Todo era exactamente encajado. ¿Usted se imagina qué hubiera sido si las órdenes hubieran, aunque no hubieran habido órdenes, hermano? ¿Cómo hubiera sido? Hubieran traído 4 puertas para 2 espacios. O una puerta para 20 espacios de puertas. Hubieran traído unos el trabajo duplicado de otros. Hubiera sido un caos. Hubieran tenido que rehacer toda la obra.
¿Por qué fue tan exacto? Porque una cabeza dirigió todo el plan en las diversas fases. Esa es la iglesia hoy, edificándose. Unos allá, otros por allá, unos haciendo de oro, otros de madera. Y debemos estar en armonía porque cada uno nos dieron nuestra parte. Lo que nos debemos preocupar es de llenar exactamente el papel de nuestra área. Amén. Y cuando fue edificado, eso fue maravilloso y la gloria de Dios descendió sobre ese templo de Salomón. Ahora miremos los últimos momentos del Señor para dejar instrucciones respecto a su iglesia. Primero en San Mateo. En San Mateo 28, nuestro Salomón dando órdenes a todos los trabajadores. Nosotros ni habíamos nacido ni pensado en nacer y estábamos ya en la mente del que está instruyendo para la iglesia. Y dice en el capítulo 28, del verso 16 en adelante, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Había todavía dudas en el inicio de la resurrección del Señor. Pero el Señor les dio pruebas evidentes. O sea que lo primero es quitar las dudas de la verdadera vida de Cristo para su discipulado. Si no, no va a haber iglesia. ¿Qué ministro puede ir a predicar de un Cristo que a lo mejor resucitó? Pueda ser, así dicen. Y después lindos mensajes con un Cristo que no sabe si resucitó o no. Primero es estar seguros. Aleluya. No necesariamente que lo haya visto con los ojos, hermano. Pero yo estoy cierto, mi querido hermano, que si de algo estamos seguros es de que Cristo resucitó y que Cristo está vivo, hermano. Bueno, ya con eso llenamos el primer requisito. Porque ahora lo que va a dar el Señor son instrucciones doctrinales para maestros, para pastores, maestros, apóstoles, 3 digamos, en San Mateo. Él no va a referirse a evangelismo ahora. Va a referirse aparte al evangelismo que se va a hacer en la iglesia. Él no se va a referir a otra cosa más que a la doctrina. Cómo dar la doctrina, cómo hacer discípulos. Mire cómo dice. Y cuando le vieron, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es lo primero que entonces evidencia. Después de que le identificamos con vida, resucitado, poderoso, mejor dicho, evidentemente vivo, entonces nos dice: ahora tengo todo poder. Nos está diciendo: yo soy el depósito del poder. Vayan y tomen de mi poder. Porque no dice: todo poder me es dado en el cielo. Y es bueno que se lo den en el cielo porque allá está el origen del poder. Pero dice: en el cielo y en la tierra. Por eso vayan. Note este punto, mi querido hermano pastor. Vaya usted porque hay poder en Cristo. Vaya usted porque Cristo le va a dar poder. No vaya porque usted es capaz, ni porque usted las puede, ni porque usted sabe todo eso, ni porque usted es muy hábil, ni porque tiene deseos de un buen trabajo o de un mal trabajo, ni porque tiene deseos de... No. Mire cómo es. Vayan. Por tanto, porque todo poder me ha sido dado. Vayan. Entonces, número 2, seguros del poder. Primero, para ser doctrinadores, maestros, pastores, seguros de que Cristo está vivo. Y segundo, seguros de que tiene poder y que da poder. ¿Están ustedes seguros de esas dos cosas? ¿De veras? Veamos qué más. Ir y hacer discípulos. En otras palabras, doctrinar, enseñar. La tarea del pastor, del maestro, del enviado en esta misión de San Mateo es de enseñar. No es de convencer, no es de obligar, no es de discutir, sino vaya usted y haga discípulos. El Señor se va a encargar por medio de la conversión, otra etapa de la iglesia, otra esfera de la iglesia,
de traer la gente que usted va a adoctrinar. Esa va a ser tarea del evangelista. Esa va a ser tarea de usted mismo, perdón, cuando se siente evangelista. Y los va a traer para enseñarlos usted mismo. A veces uno tiene que hacer todo. En el principio no hay quien ayude. Pero ya cuando se distribuye el trabajo, el evangelista le va a traer las ovejitas. Y usted las va a enseñar. Y usted las va a preparar. Aleluya. Esa es la tarea de San Mateo 28. Ahí no hay evangelismo. Haga discípulos. Ahora bien, hermano, el discipulado no es una tarea más de la iglesia. Es la tarea fundamental. ¿De qué serviría traer a la oveja al discipulado si no hay quien discipule? El evangelista no lo va a poder hacer. El evangelista la suelta, la oveja ahí toda tembeleque y toda perniquebrada. El evangelista solo la llevó. Esa es su tarea. Y de ahí se regresa y ve usted cómo sale, le dice al pastor. Si está convertido o no, eso ya nos cuenta a mí. Si se emocionó ahí en el estadio, ya nos cuenta a mí. Ahí mire usted qué hace con esa oveja. ¿Me entiende? Y entonces ahí está la ovejita, esperando que el pastor la arrulle, la peine, la limpie, la desgarrapate. Y la prepare. Vamos a tener que recurrir al ejemplo del pródigo, que quizá algunos de ustedes no lo han oído. Pero es el pródigo, el evangelista lleva al pródigo hasta la puerta de la casa. Lo va aconsejando en el camino, no te va a regañar el papá. Mira, llega y vas a ver que te va a recibir bien, y él es todo amor, y él es perdonador, y allá va el peludo del hijo pródigo, ahí va camino de la casa del Padre. Aleluya. Y luego en la casa del Padre, en la puerta de la casa del Padre se queda mirando para todos lados, todos bien arregladitos, bien bañaditos, y él todo peludo, todo ojeroso, todo hecho pedazo. ¿Pero qué pasó? Ahora le toca la tarea a los siervos de San Mateo 28. El padre grita desde adentro de la casa: ¡Siervo! ¡Siervo! ¡Vengan a vestir a mi hijo! Y se mueven todos los siervos. Uno lleva gorra, otro lleva zapatos, otro lleva calcetines, otro lleva ropa de adentro, otro lleva... Y el pródigo, mira, pero lo primero que hacen, lo agarran en peso y lo meten a la bañera. Ahí está ya la tarea del enseñador, del discípulo, haciendo discípulos. Y lo meten a la bañera, se pone negra la bañera, vacían eso, vuelven a llenarla más negra todavía, hasta que empieza a emblanquecer la bañera y el bañista. Entonces, hasta entonces, y después de perfumarlo y talco y todo lo demás, hasta entonces le empiezan a poner la ropa. Esta es la tarea de San Mateo 28. Ahora hagan discípulos. No apaleen discípulos. Ahora al pródigo que está en la puerta, no lo terminen de arruinar. Viene golpeado, vendarlo. Pero muchas veces la tarea en la iglesia, hermanos, y eso tenemos que decirlo con dolor, el legalismo se mete. Y al pródigo que acaba de entrar, viene apaleado de la calle. Ahora lo terminan de apalear dentro de la iglesia. Que por qué no se pela, que por qué no se arregla, que por qué... Y si son mujeres, que por qué viene así, que la falda, le miden la falda, y le miden los tacones, y le miden el largo del pelo, y le miden... Y hermanos, es un legalismo. Eso no fue lo que mandó el Señor en la casa del Padre. A mí el Señor me declaró eso por revelación. Me dijo que me apartara del legalismo rápido. Que Él, lo que no hacía Él, no lo íbamos a hacer nosotros. Que lo que el Espíritu no quitara, no valía la pena que lo quitáramos nosotros. Aleluya. A mí me dijo frente a una persona, me dijo, lo que no se quite ella, no se lo quites tú. Porque lo va a guardar dentro del corazón de todo. Cuando ella se lo quite, cuando ella vea y sienta la necesidad en la casa del Padre, con todo el proceso de vestimenta, ella se lo va a quitar. No hagamos santones ni santonas por fuera. Esperemos que desde adentro brote la semilla, y cuando se santifiquen por fuera, ya no va a haber que vigilarlas. Gloria a Dios. Esa es la tarea de San Mateo 28.
Aquí lo ve. Vayan y hagan discípulos. Y háganlos en todas las naciones. No importa raza, color, tamaño. No hay nacionalidad en Cristo. Discípulos. Negros, blancos, altos, flacos, gordos, ricos, pobres. Del África, de América, de Oceanía, de donde sea. Discípulos. Háganlos. Ahora note. El maestro no va a enseñar teorías. Ni teoría. Dice enseñándoles. 20. Que guarden. Enseñándoles, dice en otra porción, en otra versión, a guardar. ¿Cómo se enseña a guardar? Como una madre que le enseña a la hijita que anda dejando todo tirado en la casa. No le dice, mira hijita, no dejes tiradas las cosas, sino que hay un lugar donde se deben poner y ahí tú las debes poner. Si es una buena madre, no le habla así porque la niña no le va a entender. La va a coger a la niña y le va a decir, ¿dónde lo va a guardar? Cójalo, levántelo, muy bien, y la lleva, ahí, póngalo. Y la próxima vez la niña ya sabe cómo hacer. Ese es el discipular. No es enseñar para la mente. Es llevar haciendo la misma cosa el maestro que el discípulo. Para que el discípulo lo haga a la vista. ¿Me estoy explicando, hermano? Porque así desaparece el fariseísmo, hermano, de los púlpitos. Ese fariseísmo de hagan esto, hagan lo otro. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué anda usted así? Pregunte cómo anda el que predica. Y aquella cosa horrible, hermano, poniendo carga sobre la gente. Ayunen y hagan lo otro. Y lo demás allá. ¿Y por qué no vienen? ¿Y por qué no han? ¿Y por qué no activan? ¿Y el pastor no activa? Si les vamos a enseñar, si vamos a hacer discípulos, nosotros los vamos a enseñar con el ejemplo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Enseñándoles que guarden para que se salven. No. A los discípulos se les está haciendo discípulos, no hijos. Es a los hijos que se les hace discípulos. Y si son hijos ya están salvos. ¿Qué se está haciendo entonces? Que guarden todas las cosas para que tengan toda la vida de Jesús. Que guarden para tener vida abundante. Que guarden para que el Señor esté todos los días con ellos. Que guarden para que se superen. Que guarden para que puedan captar la gloria de Dios en sus vidas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, enseñándoles a guardar para que el Señor no se aparte ni un solo día de nosotros, no para salvarnos. Esa es una idea muy clara, hermano. En este asunto de el magisterio de la iglesia, es de entender exactamente por qué vas a ser discípulo. Si vas a ser discípulos para salvarlos, entonces está bien el legalismo. Pero si vas a ser discípulos porque son salvos, entonces vas a ser amplio. Porque vas a saber que el discípulo no lo va a poder hacer de sí mismo. Por eso el maestro de los maestros se va a meter dentro de ellos para que lo hagan. ¿Tú te imaginas lo que sería en el mundo hasta los alumnos de última clasificación, hasta los alumnos flojos? ¿Qué sería que a la hora del examen el maestro se les metiera dentro a ellos para examinarlos? ¿Qué sería si el maestro, pongámoslo en el plano claro, que el maestro le dijera al que se esté examinando, al más flojo, ¿qué pone en el test? Saca 100, hermano. El más inútil saca 100. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer? Lo que pasa es que nosotros queremos, no me digan nada, yo sé, dice, y cero le pone. Y el maestro se metió dentro de nosotros. Y cuando nos vamos a examinar, dejemos que él conteste. Vamos a sacar 100, hermano. Cuando nos aplazan es cuando nosotros nos metemos.
el Maestro se metió en nosotros. Y cuando nosotros fallamos es porque no dejamos que Él se desarrolle. Es un discipulado muy especial. Es un discipulado en que no vamos a dejar a los discípulos a medias ni frustrados. Y lo que les vamos a enseñar a que dejen cada discípulo que el Maestro haga desde adentro, que nada más se dé. No le vamos a estar pidiendo al discípulo, porque cuando le pedimos al discípulo que haga, pues lo va a hacer, medio lo va a hacer por complacernos, porque estamos a la vista, pero no lo va a hacer porque el que está dentro lo que hace. Cuando nosotros dejemos que el que está dentro lo haga, va a salir la cuestión maravillosa. Y después de eso, bautizándolo, es parte del discipulado. Yo quiero dejar esta expresión de esta parte. El maestro, el pastor, inclúyalo ahí, el que está formando la iglesia, debe dar por hecho de que la piedra de toque para la conversión es el bautismo de agua. Por eso la iglesia primitiva, lo estoy soltando aquí como una enseñanza de la iglesia primitiva no difería mucho el bautismo de agua. No hacía esperar un carcelero de Filipo, que ni siquiera, y eso que estaba, Pablo tenía que meterse al agua, estaba todo golpeado y todo lacerado. No tuvo que esperar, no quiso esperar, ni que amaneciera para bautizarlo en agua. Ahora queremos que el discípulo esté bien arreglado, que estemos bien seguros, ni así vamos a estar seguros. Pero queremos que esté ya bien empapado, catecúmeno, 6 meses, no le faltan otros 6 y 1 año, y en eso viene el Señor, hermano. Nada, creyó. ¿De veras creíste, etíope? Sí, Señor, he creído al agua. ¿Qué impide, dijo, que yo sea bautizado? Pues que no hay agua, dijo Felipe, que está en el desierto. Entonces dijo, bueno, esperemos que haya agua. Y apareció el agua por ahí. Mire, hay agua, ¿qué impide? Nada más, si crees de todo corazón, puedes, bajémonos. O sea, hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y después, ¿se sigue el discipulado? Ah, que metimos a un falso, es cuestión de él. Que se metió un Simón el Mago ahora, pues, si se le metió un Simón el Mago a la iglesia primitiva, ¿cuántos Simones magos se meterán en la iglesia aflojada de hoy? Pero esa es cuestión de ellos. Si quieren dar una bañadita ahí exhibida, que se la den. Pecador seco, pecador mojado, nada más. A ellos. Pero un signo de conversión es el deseo del bautismo inmediato. Eso es más seguro, hermano, que levante la mano y que pase adelante, y que cualquiera emocionado levanta la mano y pasa adelante. Pero ya bautizarse, ya eso es el que ya lo pensó bien y ya el Espíritu le hizo convicción y vamos al agua. Ese es un detalle que quiero dejar ahí. Vamos a ver San Marcos. San Marcos viene para los evangelistas, ¿qué hay aquí? Eso les encanta a los evangelistas. No se han subido al púlpito cuando ya están con San Marcos 16. Ahora el Señor dice, bueno, habrá otro sector en la iglesia que trabajará el evangelismo. ¿Y cómo lo van a trabajar, Señor? Ir por todo el mundo, verso 15, 16, 15. Y predicar el evangelio, el evangelismo. A toda criatura, donde sea, se meten en los bares, se meten en las casas, se meten en las carpas, se meten en los estadios, se meten en todos lados los evangelistas. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado. Miren la corrección de inmediato, el bautismo. Será salvo. Y entre paréntesis, el bautismo no está salvando ahí, pero el bautismo está sellando la salvación, es decir, testificando de la salvación habida hace unos momentos. El que creyere será salvo, mas el que no será condenado. Y habrá señales. Ahí van a haber milagros, ahí van a haber
maravillas, ahí echarán fuera demonios, ahí hablarán nuevas lenguas, y no te lo sé en Hechos 8, como el evangelista Felipe hizo todo esto, sin proponérselo. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos. Ahí anda el evangelismo orando por todos. Y sanarán. Y el Señor, después que les habló esto, fue recibido arriba, a la diestra del Padre. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Note usted, el evangelismo es nada más, ahí no está hablando de doctrinar ni de hacer discípulos, ahí no está hablando de los detalles de la doctrina, ahí está hablando nada más, traigan salvos, y los otros pues serán condenados si no vienen, pero traiga salvos, y bautícelos. ¿No? Felipe llegó hasta bautismo de agua. Predicó en Samaria y todo el mundo aceptando al Señor, y al agua. Ya la doctrina vinieron a Pedro y Juan. Ya Pedro y Juan llegaron y complementaron la doctrina. Si se mete Felipe a dar doctrina, no sabe ni por dónde entrar ni por dónde salir. Él solo sabe de arrepiéntanse, o se lo lleva el diablo con todo y corbata. ¿Ve qué sencillo el mensaje, verdad? Y el que se arrepienta al bautismo, ¿cuándo? Mañana, tales horas, en el río tal. Y ahí estaban los discípulos, o los nuevos conversos, perdón. El evangelismo. ¿Se da cuenta cómo se distribuye el trabajo, hermano? Y en San Lucas tenemos nosotros la confirmación de que Cristo está vivo. Ahí el Señor da las promesas, ya los que se convirtieron, les dice, bueno, yo estoy vivo, miren, completamente vivo. Se les presentó a unos y a otros, y luego les dice, yo voy a traer la promesa del Padre. Ustedes lo pueden leer despacio en casa. Ahora nada más vamos a dar la idea, les va a abrir el sentido, les va a abrir las escrituras, los va a poner con la investidura de poder. Del verso 43 del último capítulo, del capítulo 24, del 43 al 49. Ahí están las instrucciones precisas para que el evangelista traiga a la oveja, y el Señor le da todas las promesas de San Lucas. Hace todo esto, les va a abrir el sentido, el entendimiento, les va a explicar ciertas cosas, los va a poner de testigos y les enviará la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo. Y luego sigue el discipulado de San Mateo 28. Ahora vamos a ir al final de San Juan. Al final de San Juan nosotros tenemos, hermano, el hecho maravilloso de cómo el Señor explica en primer lugar cómo va a dar el Espíritu. Y dice que el Señor no solamente sopló, creo que es en el capítulo 23, ¿verdad? 20, sí. Entonces el Señor ahí los llama, pasa a vosotros, tienes evidencia con su vida evidente y glorificada, y luego les da el soplo, recibir el Espíritu Santo. Ese es el soplo engendrador. Ese es el Espíritu de Cristo, de Romanos 8. Espíritu de Cristo que está en todos los que son de Él. Sopla y les da el Espíritu Santo. Pero luego les dice, vayan al aposento alto después, y allá van a recibir la investidura de poder. Ahora, hay un detalle muy, muy importante en este Evangelio de San Juan. Aquí el Señor reúne hasta los fríos, como Tomás, se les evidencia con señales de quién es Él. Esa es una seguridad que debe tener la iglesia, para que no le den otro Cristo. Siempre hemos criticado a Tomás por el incrédulo Tomás, y es cierto, estaba incredulazo, pero él dijo, no, yo ya dicen que ahora, me dijeron que era el Mesías, que no iba a morir, y ahora se murió, ahora que resucitó, y si me vuelve a pasar lo mismo, no, yo quiero ver si es el mismo, yo lo tomo, porque ya otro no me hace. Increíble. Pero si es el mismo, y resucitó él, entonces sí lo tomo. Lo quiso identificar. Y nosotros los cristianos debemos hacer así, que no nos den cualquier Cristo. Cualquier Cristo que pase por ahí que no mueve ni una mosca, no lo vamos a recibir, hermano. Identifique, será el Cristo.
Y Tomás dijo, no, yo si no lo tiento, dijo. Yo lo conocí bien, dijo, si es el mismo, yo sí me apunto. Y el Señor supo eso. Y le dijo, Tomás, aquí estoy. Entonces cayó de rodillas, Señor mío y Dios mío, así sí. Aleluya. O sea que tenemos necesidad, la iglesia tiene necesidad, esa es la base de la iglesia. Las bases, digamos, de la iglesia, el cimiento de la iglesia, es un Cristo vivo. Edificada la iglesia sobre la piedra viva, sobre el Cristo resucitado. Y entonces nada más, este es el llamamiento exclusivo pastoral. San San Juan. Y dice, ¿quién quiere ser mi ministro? Pedro, tú que eras tan negador y tan extraño, ¿quieres ser mi ministro? ¿Me amas? Y aquí vamos a concluir. Pero me amas más que los que van a estar en la banca. Sí, Señor, tú sabes. Entonces, trabaja, apaciéntalos, edifícalos, porque me amas más que los que vas a apacentar. Hermano, ninguno va a poder ser ministro si no ama más que los que están en la banca. Si no ama más que los que están en la banca, váyase a la banca, para que lo amen. Pero si va a amar más que los que están en la banca, váyase al ministerio para que lo vituperen. Váyase al ministerio para que lo golpeen y todo, porque va a amar más. Si no ama más que ellos, váyase a la banca para que lo amen y reclame amor desde ahí. Pastor, ámeme. Pero si le van a reclamar a usted amor y no tiene más que ellos, ¿qué le va a dar? Y hermanos, entonces, la iglesia se fue al aposento alto. Todo el material puso el Señor. Lo llevó al aposento alto y el Espíritu Santo bajó y buscó. ¿Dónde? ¿En el templo? No. Ahí no estaba Cristo. ¿Dónde estaba el Espíritu de Cristo? En el aposento alto. Entonces el Espíritu Santo buscó al Espíritu de Cristo donde estuviera. Y fue en el aposento alto, ahí bajó. Hubiera sido en un campo abierto, hubiera sido en una plaza pública, hubiera sido debajo de un árbol, hubiera sido donde sea. Al Espíritu de Cristo buscaba el Espíritu Santo. No a los sacerdotes vacíos del templo de Jerusalén. No ceremonias ni ritos, ni comodidades del templo, sino que 120, el material completo, que salió del costado de Cristo, para que el Espíritu Santo que estaba en ellos estuviese sobre ellos y fueran testigos hasta lo último de la tierra. Esa es la iglesia inicial, de la cual vamos a seguir hablando en la próxima plática. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Bautismos que aparecen en los hechos se hacen en el nombre de Jesús, de Jesucristo. ¿Será porque en Él está comprendida la Trinidad? En el tiempo de Cristo, de su ministerio terrenal, había muchos bautismos. El último bautismo que estaba en boga era el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Juan no era el bautismo de la iglesia, era el bautismo de arrepentimiento. Y ese bautismo es equivalente hoy sencillamente al arrepentimiento, no hay ceremonia. Pero había que pasar al bautismo de el Señor, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Y ese bautismo quiere decir bautismo en la autoridad del Señor. O sea que en el libro de los Hechos se está narrando no cómo los bautizaban, sino bajo qué autoridad. Y por eso dice, los bautizaban en el nombre del Señor, ya no en el bautismo de Juan, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y desde luego ahí va incluida la Trinidad, pero la ceremonia, el acto de bautismo, lo dejó establecido el Señor en San Mateo 28, 19. Los van a bautizar diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa fórmula no ha sido abrogada.
Hay gente que se ha levantado diciendo que no, que el que no se bautiza en el nombre de Jesús pues ya no tiene aquel bautismo. Es un enredo, hermano, empezando, porque el bautismo no salva a nadie. El bautismo no es más que una evidencia de salvación. Ahora bien, si queremos apegarnos a la Escritura, mientras no haya una nueva orden, que no la va a haber, atengámonos a la fórmula de San Mateo 28. Ahora, si alguien quiere arriesgarse a una nueva modalidad, pues que se arriesgue, no sé qué va a sacar, pero yo mejor me arriesgo, como el ejemplo que les decía del hombre del paracaídas, ¿verdad? Eso es una anécdota que les debe quedar a ustedes cuando hablen con gente que les discute tanto la doctrina. Dice este hombre, está arreglando su paracaídas, y el otro le dice, no lo hagas así, así, mira cómo lo hago yo, déjame, yo me voy a tirar con este, arregla el tuyo. Entonces, hermano, lo que usted debe estar seguro de que arregle de tal manera su paracaídas que no vaya a dar un costalazo. Allá otros, si la están arreglando, usted le puede decir al otro, mire, esa correa está mala, pero al fin y al cabo el que se va a tirar es el otro. Así que el que quiere hacer otras nuevas fórmulas y otras modalidades, empaque su paracaídas, yo empaco el mío. Yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bautizo. Así dice la palabra, y cuando yo llegue allá, si me reclaman allá, le digo, Señor, pero en San Mateo 28, 19 decía. Ahora, si yo no voy a poder dar razón de lo que hice en la tierra, entonces iba a estar fundido. Y los que lo hagan, quizás los que lo hagan en el nombre de Jesús, ¿verdad? Quizás van a decir, Señor, pero nosotros mismos se nos ha hecho que en el nombre de Jesús, entren ahí, bueno, no altera, pues. Pero yo no me voy a arriesgar a los otros, yo me quedo con la fórmula que Cristo dijo. Otra pregunta. Habría que tomar, mire, al creer en el Señor, por eso le digo que se evitaría un montón de cosas. Al creer en el Señor debe bautizarse la persona, sin preguntarle, nada más solo que crea de todo corazón. Si cree de todo corazón, no importa en qué esté, hermano, si al pródigo lo dejaron entrar no por peludo o por pelado. Entre, allá se va a arreglar la cosa. Pero nosotros queremos que el pródigo venga rasurado, arreglado, bañado y comido y con empleo, ya no regrese. ¿Mi hermano? No, perdone, voy a concluir. Eso no quiere decir que cuando un pastor conoce a una persona en su pecado y esto no le va a amonestar. Eso es porque como se dilata, se difiere tanto eso del bautismo. Pero en realidad hay casos de matrimonios en que hasta los archivos se han quemado, en que hay una imposibilidad o una oposición feroz del marido y tienen 20 años de estar casados y 40 hijos y todavía están preguntando si se podrán bautizar. Hay ocasiones muy específicas en que realmente hay imposibilidades humanas, pero se puede dar vía según el Espíritu nos indique. Casos muy especiales. Hay que analizar el caso según... Bueno, pues sí, seguro. Y fervorosa y todo. Como 20 años de casados. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, es un caso privado, pues mejor lo platicamos, pero el caso, el lineamiento general es ese, ¿no? Quizás los casos particulares mejor platiquemos, para no enredar la cuestión. Pero sí hay casos que hay que analizarlos según el momento y según el Espíritu como va a indicarlo. Hermano, perdón hermano, para lo mismo. ¿O es otra? Entonces, perdón, que mi hermano había levantado la mano y se me va a enojar. Ah, vale. Es un pecado, hay que verlas, analizar y por qué no arregla su vida, qué está pasando. A veces son gente. Sí, hay una oposición fiera, ¿qué se puede hacer ahí? Entonces hay que buscar que esta gente complemente su vida espiritual con el Señor. Hay que buscar los casos. Mano Manol. Sí, y perdonen esa última pregunta porque mi hermano Marvin ya vino y es la hora.